el alma mater de la formación magisterial en el Perú, ¿no? No es la primera vez que estoy acá, y es para compartir, socializar algunos planteamientos sobre un tema que yo diría que todavía sigue siendo polémico, que es el de currículum por competencias. De antemano les voy señalando que el planteamiento que yo tengo es el del uso de la categoría currículum por competencias, pero asociado al concepto de saber dentro de la cosmovisión andino-amazónica y dentro del planteamiento de lo que es la neurociencia contemporánea, pero también adscrito a una posición de pedagogía sociocultural. Soy uno de los pertenecientes al grupo que existe aquí en el Perú y en América Latina de la pedagogía histórico-crítica. Entonces, mi planteamiento se enmarca dentro de este marco, ¿no? Estamos con una posición de currículum por competencias que yo sé que es polémica, si es que se toma la competencia como un proceso formativo para preparar personas competitivas, que es diferente al señalamiento de decir preparar personas competentes. Creo que esa precisión es muy importante. Yo quisiera dividir esta conversación, por favor, me interrumpen cuando lo desean, para poder dialogar. Quisiera señalar 4 aspectos. En uno primero, señalar que el debatir, el analizar la propuesta de currículum por competencias es una oportunidad. Una segunda idea que quisiera desarrollar es que hacer una suerte de epistemología, aproximación epistemológica del currículum partiendo de 2 elementos: que la educación es un derecho y que por lo tanto, si la educación es un derecho, todos sus componentes deben ser plasmados con enfoque de derecho. Distinguir educación como derecho a enfoque de la educación como derecho. Un tercer momento, ya señalar las diferentes posiciones de enfoques del currículum y el currículum por competencias, que también tiene sus corrientes al interior de ella. Y finalmente, hacer algunos planteamientos ya más de carácter de sugerencias sobre el uso crítico del currículum por competencias en formación magisterial inicial. A ver, vamos, el primer punto, quisiera señalar brevemente en esta primera parte la oportunidad del contexto en que se construye un renovado currículum para la formación inicial de profesionales de la educación en la UNE. La UNE ha sido vanguardia de la educación peruana, alma mater de la educación peruana y del magisterio nacional. Entonces, para mí, esta alma mater como que debería ponerse nuevamente a la vanguardia
¿no? Y qué mejor oportunidad en que en estos momentos se hace revisión de la propuesta curricular. Esta propuesta curricular tiene algunos contextos que rápidamente los voy a señalar. Está en la segunda parte y la tercera parte para poder precisar ese tema. Inicialmente quisiera señalar que la elaboración, la renovada del currículum de formación magisterial aquí en Acantuta es un contexto de oportunidad. Es una realidad. En pedagogía histórico-crítica decimos que la realidad no es solamente un contexto de referencia, sino un contexto de transformación. Tomamos distancia de aquellos que asumen la realidad como un simple contexto de referencia. Es un contexto de referencia y de transformación, fundamentalmente de transformación. No esto es lo que quisiera ver, ¿no? Que de qué manera una nueva propuesta de currículum, ¿no?, asume algunos rasgos de la realidad, no solamente como contexto de referencia, sino como contexto de transformación. Una primera idea que quisiera señalar es que tenemos la oportunidad al discutir el currículum de discutir el tipo de hombre, el tipo de sociedad, el tipo de civilización que quisiéramos tener y dentro de qué modelo de sociedad queremos ubicarnos, ¿no? Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque en estos momentos, hace unos 20 años, creo que alguna vez he venido hace 20 o 30 años aquí a la Acantuta, y hablamos muy de manera clara la educación para construir el modelo de sociedad socialista, decíamos. Pero ahora esa intencionalidad de modelo de sociedad como que se ha diluido, como que ha quedado como implícito, y al quedar algo como implícito está aceptando la realidad tal como es, confundiendo la situación que es con la situación que debe ser. Esto me parece una oportunidad de que al discutir el currículum discutamos la intencionalidad del quehacer educativo y cómo este quehacer educativo apunta a qué tipo de hombre, a qué tipo de sociedad, a qué tipo de civilización. Esa es una oportunidad, me parece interesante, porque nos estaría señalando una propuesta de cambio. La propuesta de cambio debe expresarse en la propuesta curricular, pero también es una oportunidad de contextualizar las estrategias de cambio. Como en la propuesta curricular también tiene que llevar a una suerte de estrategia para no confundir lo que señalaba antes en el video que antes estaba escuchando el amigo Gerardo Aizanoa, de confundir competencia como sinónimo de metodología, lo cual es absolutamente muy grave si asumimos eso. ¿Con qué tipo de estrategia nos vamos a aproximar? Y además una oportunidad de mejorar a los sujetos del cambio. De aquí van a salir generaciones de maestros, ¿no?, que deben ser sujetos del cambio. Ahora
yo no me atrevería a decir que el conjunto del magisterio son sujetos del cambio, y les voy a dar algunas cifras que a mí me asustan. Un magisterio nacional que antes lo caracterizábamos como sujetos de cambio, ahora no creo que podamos hacer esa afirmación, y en gran parte tiene que ver el proceso de formación inicial y formación en servicio y los condicionamientos de la práctica profesional. La UNE, a mi modo de entender, debe estar acorde a la altura de su tradición. Siempre la UNE fue como que la vanguardia. Yo diría que ahora es una oportunidad que la UNE se ponga a la cabeza como vanguardia del currículum en formación magisterial. Ese es, me parece, una cosa muy importante. Por ejemplo, algunos elementos que señalaría como oportunidades que deben ser afrontadas desde la práctica curricular. En el Perú está creciendo la privatización. Los estudiantes matriculados en el sector privado fueron el 23% hace 10 años. Ahora estamos llegando al 33%, casi como que un punto sube el proceso de privatización. En Lima Metropolitana, el 57% de los maestros de Lima Metropolitana trabajan en el sector privado y apenas un 43% en el sector público. ¿Estamos preparando maestros para el sector privado? Y desde el quehacer del currículum, ¿cómo debemos afrontar esta situación? La privatización encara de manera diferenciada los proyectos individuales y colectivos. En varios estudios que hemos realizado algunos, yo tengo uno, por ejemplo, en San Juan del Lurigancho, nos encontramos que la gran mayoría de instituciones educativas privadas en educación básica, los propietarios son maestros. Maestros que frente a una depreciación de su trabajo, buscan como que nivelar su ingreso colocando su escuelita, ¿no? Estamos preparando nuestra propuesta curricular, tiene que aterrizar también en afrontar este tipo de situaciones. Hay que plantear un currículum que afronte la desprofesionalización de los docentes. Yo trabajé unos 20 años en la reforma educativa, en INIDE, y cuando salíamos a provincias, lo primero que nos preguntaban los profesores es, ¿y cuál es la última norma? La pregunta es, ¿qué ha dicho el ministerio? ¿Cómo vamos a trabajar? O sea, hay como que una aceptación de que el maestro debe desempeñarse como un subprofesional. A un ingeniero de caminos, el Ministerio de Transportes le encarga, por decir así, la construcción de un puente o una carretera. El Ministerio de Transportes no le va a decir, paso 1, haz esto, paso 2, haz esto, paso 3. El maestro, nuestro maestro, está acostumbrado infelizmente a esto,
a que le digan cuáles son los pasos. Lo que Gerardo criticaba, las rutas de aprendizaje que le están diciendo paso 1, paso 2, paso 3, etcétera, y eso viene ¿de dónde? De un proceso de formación magisterial donde el currículum no ha contemplado que el maestro es un profesional de la educación, y a un profesional no le van a venir a señalar cuáles son los procesos que debe usar. A un cirujano no le van a decir, para que operes un apéndice, primero tienes que hacer esto, segundo esto, tercero esto y cuarto esto, y por último vas acá haciendo esta evaluación con este modelo. Por favor, esta es una posición subprofesionalizante, y que el currículum que tengamos que hacer, reelaborar, debe afrontar. Otro elemento que también deberíamos afrontar es el currículum debería señalar el conjugar los derechos de los sujetos que enseñan con los derechos de los sujetos que aprenden. En el escudo de la Cantuta de la UNE está el señalamiento que la educación es una relación de sujetos, de humanos, ¿no? Hominem uti hominem, si no me acuerdo, en el lema de la Cantuta. Esto es importante. La visión humanista de la Cantuta no podemos perderla. En la conceptualización de la educación como una relación de sujetos. Pero si yo acepto que hay la educación por naturaleza es relación intencional de sujetos, tengo que aceptar que hay sujetos que aprenden y sujetos que enseñan, pero que los sujetos que enseñan tienen derechos, pero también los sujetos que aprenden tienen derechos. En la ley de reforma magisterial, cuando se discutía la ley de la reforma magisterial, recuerdo, no sé si hay algún compañero de esa época del SUTE, nosotros hacíamos este planteamiento de cómo encarar un mal profesor que tiene pésimos desempeños, el derecho del estudiante es a tener un excelente profesor, pero también el docente como sujeto de derechos tiene el derecho al trabajo. A los 45, 50 años quedarse sin chamba es terrible, no es humano. Sin embargo, la propuesta neoliberal se impuso. La tesis que nosotros manejábamos y que últimamente el sindicato la está asumiendo, en esa época no la asumía, no sé si está Julio Mendoza por acá, con él hemos entrelazado, hemos dialogado sobre esto mucho, de qué manera a un mal profesor lo sacamos del aula, pero no le quitamos el trabajo, por el derecho que tiene al trabajo. Y le retiramos del aula por el derecho del estudiante a tener buenos maestros, ¿no? Entonces, y hasta que nuevamente se pueda compatibilizar los derechos de los estudiantes y los derechos del profesor, también ahí nuevamente podría retornar. El currículum, independientemente que se trabaje por objetivos, por capacidades o por competencias, debería asumir este elemento de conjugar derechos de los sujetos que enseñan con derechos de los sujetos que aprenden. Currículum
sin pertinencia histórica. Deberíamos superar esa propuesta de currículum sin pertinencia histórica o ideologizada dentro de un marco neoliberal. Pongo un ejemplo. En educación básica, en EPT, se plantea una competencia como única, la competencia referida al emprendimiento. El supuesto de los que han hecho este currículum se enmarca dentro de una clara posición neoliberal, ¿no? Es la de tener supuestamente poner en marcha lo que algunos denominamos un capitalismo del pueblo, donde toda la gente va a poder ser emprendedora, ser empresario, etcétera, etcétera. Y de pasadita se deja de lado la competencia de empleabilidad. Entonces, ¿cómo podemos afrontar ese tipo de propuestas que solamente históricamente nos están ya arrebatando? Ya no hay que la teoría del trabajo, que el plusvalor, que la explotación, eso ha sido barrido de la actual propuesta curricular y se coloca el emprendimiento como el eje central de la educación para el trabajo. Entonces, nuestra propuesta de currículum tiene que afrontar necesariamente también ese contexto. Tenemos que afrontar un currículum que sea, ¿cómo decir así?, que sea una oferta de formación atractiva. Claro que la atracción para ser maestro no es porque solamente tiene un buen currículum, sino por las condiciones de empleabilidad que tiene el magisterio. Pero el hecho concreto es que tenemos, miren ustedes ahí yo tengo producto de una investigación, al 2018, al 2017, el año pasado, hemos tenido 554.696 egresados de secundaria. Ingresaron a facultades de educación 9.193, 8.565 a pedagógicos y no he contemplado los que están en escuelas del arte o en formación artística. Es decir, si ustedes se dan cuenta, hay un decrecimiento de los estudiantes de formación para formación magisterial. Hugo Díaz, que no tiene la misma enfoque que el que habla, él está calculando que al 2030 nos harían falta alrededor de 120.000 maestros, justamente por este fenómeno. Mi cálculo es que vamos a llegar al 2030 con aproximadamente un déficit de unos 100.000 maestros, porque nadie está queriendo ser profesor, o sea, pocos están queriendo ser profesor. ¿Cómo desde la propuesta curricular? No es que la causa de este fenómeno se debe al currículum, se debe fundamentalmente a las políticas macro del gobierno, ¿no? De este modelo de sociedad. Pero desde el currículum tenemos que abrir los ojos a nuestros estudiantes y afrontar, no sé cuál sería la tasa de retención en la UNE, pero en otras facultades de educación la tasa de retención está bajando. Mucha expulsión, muchos se salen después de haber iniciado la formación magisterial, ¿no?
Esto también hay que afrontarlo desde el currículo. Crece la desregulación de la fuerza de trabajo. Las cifras que tengo ahí son hasta el año 2016. El año pasado, en el 2016, se terminó con un 37% de profesores contratados, cuando a comienzos del presente siglo los profesores contratados no pasaban del 6%. Está creciendo la desregulación de la fuerza de trabajo, ¿no? El año pasado hemos cerrado con el 37.7% de maestros contratados y la tendencia sigue, continúa. ¿Qué hacemos desde una propuesta curricular para afrontar esta situación? ¿O simplemente vamos a abandonar nuestra tesis de formar buenos maestros para la educación pública? Porque a ese ritmo estamos formando maestros para la educación privada y para ser simplemente contratados. Hay una estrategia muy clara que viene desde economía y finanzas. Nosotros tenemos alrededor de unos 4,000 maestros que se retiran y un similar número de maestros que crecen, porque hay crecimiento vegetativo, lo cual significa que anualmente deberíamos tener 8,000 nuevos maestros, ¿no? Y no los tenemos. Entonces, eso de cuando en cuando, por ejemplo, cada 2 años, se hace la pantonimia de nombramiento de maestros, se dice 20,000 plazas para nombramiento y acaban nombrándose 3,000. Eso es parte de una estrategia, ¿no? A los 65 años, un maestro le están cantando feliz cumpleaños sus estudiantes, pero al mismo tiempo está recibiendo la resolución que ya no venga porque cumplió 65 años. Toda una estrategia de desregulación de la fuerza de trabajo. Nuestra propuesta curricular debería por lo menos explicitar esta situación de tendencia, cuando no, afrontar, preparar a nuestra gente, a nuestros futuros profesionales para enfrentar este contexto. Digo, repito, la tesis de la pedagogía crítica, la realidad no es una realidad simplemente de referencia, sino es una realidad, un contexto de transformación. Tenemos ahí un salario bruto, no lo he actualizado, está desactualizado, está a junio del año pasado, pero el promedio remunerativo era de alrededor de 1.400 soles, ahorita debe estar así, grosso modo, este sí está técnicamente calculado, pero grosso modo debe estar en alrededor de 1.550 el salario promedio líquido, ¿no? Del maestro nombrado, del contratado es menos. Relacionen incremento de los contratados respecto a la menor remuneración del contratado. Ahí tienen la evolución, como ha caído el sueldo magisterial. Tienen ahí lo mismo en cifras, tienen allí el balance del último movimiento huelguístico del año pasado. Consiguió enderezar en algo las perspectivas de mejora salarial del magisterio. Si se cumple lo que se acordaron a nivel gremial a partir del movimiento huelguístico del año pasado, tendríamos una interesante subida en cuanto a poder adquisitivo del magisterio. Aquí hay un dato interesante que nos hace ver
¿Con qué posición política estamos formando a nuestros maestros? Hace 2 décadas nosotros hablábamos de los tercios. El tercio de un magisterio de izquierda radical, un tercio de izquierda moderada y un tercio de derecha. Ahora ya no podemos hablar con ese tipo de lenguaje. ¿Qué formación estamos dando en nuestras propuestas curriculares? Hemos puesto énfasis en la formación metodológica y nos hemos olvidado de la orientación político-ideológica de los maestros. Si es así, enhorabuena que haya la oportunidad de corregir esas desviaciones en la nueva propuesta curricular que están construyendo ustedes, ¿no? Ahí tienen, Keiko sacó en primera vuelta un 14%, Kuczynski un 28%. Si podríamos decir, la izquierda sacó un 36%, juntando los votos de Verónica y de Goyo Santos, ¿no? 36%. Es decir, ya no tenemos las 2/3 partes, la gente progresista, sino tenemos una 1/3 parte del magisterio. Y en segunda vuelta es interesante el alineamiento que tienen los maestros. En segunda vuelta, ligeramente más de las 3/4 partes, ¿no?, votó por el actual presidente que está por ser vacado. Y por la Keiko se conserva un 14% de votación dura entre los maestros. Es interesante este dato porque debería llamarnos la atención qué maestro en términos ideológicos estamos formando desde el quehacer del trabajo curricular, ¿no? Porque en el trabajo curricular estamos formando a los maestros. Bueno, yo les he dado un breve brochazo de un contexto, de una realidad que no debe ser solamente un contexto de referencia, sino un contexto de transformación, aprovechando la oportunidad de que estamos reelaborando una propuesta curricular. Ahora sí me centraría en la parte, digamos, de fundamentos que están detrás del currículum por competencias. Partiría señalando que la educación debemos asumirla como derecho. La educación sí es un derecho porque responde a las necesidades de toda persona que necesita el saber social e históricamente acumulado, lo necesita para continuar su desarrollo humano. Es un derecho para, como decía nuestro maestro Walter Peñalosa, ¿no?, para el desarrollo de la plenitud de su humanidad, ¿no? Si aceptamos con radicalidad las tesis del humanismo, también de Peñalosa, ¿no?, vamos a aceptar que el humano es una totalidad que debe ser desarrollado. En la propuesta de la educación neoliberal plantea que la educación es un servicio y no es un derecho. Y por lo tanto es un servicio limitado. No es asumir la educación como derecho. Entonces, cuando asumo que la educación es un derecho, la educación es exigible. Por ejemplo, la Ley General de Educación actual
plantea en el artículo 2 que es un derecho de todo peruano y peruana culminar su educación básica. Tenemos alrededor de 8 millones de peruanos que no han culminado su educación básica, sea porque son analfabetos, sea porque son primaria incompleta o primaria completa o secundaria incompleta. La EVA, que debería afrontar esta situación, apenas cubre este año el 2.6% de la demanda potencial. Entonces, no me vengan que la educación es un derecho, porque si es un derecho es exigible, y tenemos alrededor de 8 millones de peruanos que simplemente no han culminado su educación básica. La Cantuta creo que últimamente está colocando el tema de la educación básica dentro de su trabajo de formación magisterial. Eso valdría la pena conversarlo en otro momento, pero es un tema, una laguna muy grande. San Marcos está años luz de discutir siquiera estos temas. Disculpe, compañera, pero estoy hablando con cierto realismo. Debe ser exigible, irrenunciable. No puedo renunciar a mi derecho a la educación, indivisible a otros derechos. Es decir, no pueden ponerme en una disyuntiva falaz: o trabajas o estudias. No, tengo derecho al trabajo y tengo derecho a la educación, ¿no? Las dos cosas van juntas, ¿no? Últimamente, todavía ha quedado encarpetada en el Congreso, se ha querido hacer eso. El derecho al trabajo como oposición al derecho a la educación, ¿no? Con la famosa ley de los que están en educación técnica que vayan a hacer práctica gratuitamente, ¿no? Ese es cuando no asumo la educación como derecho, porque una de las consecuencias de asumir esto es que la educación es indivisible a otros derechos. Y otro elemento muy importante, la educación debe llevarnos a señalar que si yo tengo un derecho, ese derecho, el sujeto de ese derecho, tiene la potestad de plasmar su derecho como quiere. Tiene derecho a plasmar su propuesta, su proceso formativo como quiere. Aquí yo tengo una interrogante que se las dejo, no he tenido una respuesta precisa. ¿Cómo hacer una construcción de un currículum, el currículum hacerlo como construcción social, ¿no? Para que la educación, para que el sujeto individual y el sujeto colectivo pueda también decidir sobre sus propias características y rasgos del proceso formativo sobre el cualquier. Ahora, no confundamos situación real con situación deseable, ¿no? Jurídicamente, por ejemplo, en cuanto a educación como derecho, en el caso peruano, en la Ley General de Educación está explícito ese planteamiento, pero en el proyecto educativo nacional no está, por ejemplo. En la misma Constitución del Perú tampoco está literalmente que la educación es un derecho. En la Ley de Reforma Magisterial, en el artículo 3, por primera vez se plantea que el trabajo, el maestro trabajo, labora cumpliendo un servicio público, tipifica de manera sutil la educación como servicio, y lo hizo porque en esos momentos se discutía el TLC con Estados Unidos y
En Estados Unidos le exigían una norma, ¿no? La OMC, la Organización Mundial del Comercio, exigía una norma donde se señalase que la educación es un servicio, y en el artículo 3 de la Ley de Reforma Magisterial está justamente eso. De acuerdo, pero yo me quedo con la tesis de que la educación es un derecho y no es una exigencia. Exigencia más bien me parece una categoría coactiva. El derecho más bien me parece una visión propositiva como situación deseable. El currículo como construcción social. Ahora bien, el currículum es solamente uno de los elementos del sistema educativo. No es lo único, pero es uno de los elementos. Tengo decisiones de política, normatividad, presupuesto, ¿no? A veces se queda en letra muerta lo que se decide. El proyecto educativo nacional señalaba que al 2011 se debería llegar a no menos del 6% del PBI para educación. Actualmente no pasa del 3% del PBI para educación. Algunos me confunden lo que es el PIN, lo que es el gasto, ¿no? Yo trabajo con el gasto y no con el PIN, el PIA, disculpen, que es el presupuesto institucional de apertura, ¿no? O sea, el monto que se fija en el mes de noviembre, diciembre, se aprueba el presupuesto del año siguiente, y eso es lo que muy sutilmente muchos comparan. No es así. Ese presupuesto es cambiante durante el año, y lo correcto es asumir qué es lo que objetivamente se gastó en educación, ¿no? El presupuesto, hay la infraestructura, la gestión educativa, las condiciones de educabilidad de los estudiantes, la participación de los padres de familia y comunidad, la metodología y el currículo. El currículum es solamente uno de los componentes. Yo puedo tener una interacción de sujetos, sujeto estudiante, sujeto docente, sujeto comunidad. Yo podría tener una excelente propuesta de currículum, pero si no tengo sujetos que plasmen ese currículum, no pasa nada. No pasa nada, ¿no? Los sujetos son importantes. ¿Para qué? Para llegar a lo que denominamos resultados de la educación: cobertura plena y sostenida, calidad posible, máximo de calidad posible de la educación. Mi amigo Alejandro Kusianovich le dice calidad con calidez, ¿no? Lo cual levanta un elemento importante, la pertinencia máxima y la equidad. Pero para arribar todo esto a tener que la educación tenga un impacto. El impacto es coadyuvar al desarrollo humano como fin y como medio. Es decir, la educación debe ser un fin que dignifica. Walter Peñalosa decía, la educación humaniza, entra en el proceso de humanización en la medida en que desarrolla las capacidades internas de los sujetos, ¿no? Humaniza, esa es la educación como fin, y no solamente como medio. La educación como medio es el reduccionismo neoliberal, donde simplemente la educación es el desarrollo de capacidades para incrementar la producción, para atender el mercado de trabajo. Nosotros planteamos el desarrollo humano como fin y como medio, en la perspectiva del buen vivir, en un renovado modelo de sociedad y de civilización. Esto me lleva a plantear que todo currículum debería apuntar
a lograr esos impactos. El currículum lo estaríamos definiendo de la siguiente manera: como el documento donde están las previsiones de aprendizaje y de enseñanza. No me gusta hablar las previsiones de enseñanza, aprendizaje, ¿no? Cuando digo enseñanza, aprendizaje, estoy siendo inclusive regresivo a una posición conductista de Skinner, ¿no? Piaget, el modelo ER de Skinner, Piaget frente a ese modelo plantea el modelo, como sabemos, EOR, estímulo, organismo, respuesta, ¿no? Y últimamente Forenstein ya va a plantear algo más interesante. Si la educación es una relación de sujetos, no es solamente el condicionamiento del sujeto que aprende, el organismo, sino también del sujeto que enseña. Y plantea Forenstein, lean este gran pedagogo que ya está anciano pero todavía vive, ¿no? Forenstein, donde él va a plantear el modelo EMOR: estímulo, mediación, organismo, respuesta, ¿no? En nuestra propuesta curricular tiene que traducirse también inclusive este uso de categorías, porque ya el uso de categorías nos está norteando con qué marco teórico nos estamos moviendo. Si alguien me habla del proceso de enseñanza-aprendizaje, yo diría, se quedó con Skinner, con el conductismo de Skinner, ¿no? Ni siquiera transitó por Piaget y mucho menos por Forenstein, ¿no? Entonces, están las previsiones de aprendizaje y de enseñanza respecto a saberes social e históricamente producidos, ¿no? Destaco la palabra saber de propósito, porque después la vamos a explicitar mejor. La enseñanza y el aprendizaje de estos saberes debe permitir una formación integral como medio y fin del desarrollo humano sostenible en la perspectiva de plasmar el buen vivir de nuestros pueblos en un nuevo tipo de sociedad y civilización. El currículum es un componente de la práctica educativa. No quiere decir que yo voy a arribar a esos impactos que antes he señalado solamente con el currículum. Es el currículum y los otros componentes que hemos señalado antes. Desde una perspectiva de la pedagogía sociocrítica, nosotros ponemos el acento que el currículum no tiene como eje el conocimiento, sino el saber. El conocimiento simplemente es un proceso formativo de la mente, ¿no? Se olvida de otros componentes, ¿no? Preferimos hablar la categoría saber, el saber. Una anécdota: estaba ayudando a hacer el currículum regional de Puno, el proyecto curricular regional de Puno, que dicen que es lo más avanzadito que hay en el Perú, inclusive en América Latina vienen a estudiarlo, ¿no? El PCR, como le dicen allá en Puno, y estamos en una reunión con yatiris, con sabios andinos, que en Aymara el sabio andino se le llama yatiri. Y le pregunto a un yatiri: amigo, ¿cómo harías tú para enseñar? Queda mirando y me dice: pero tú eres profesor, ¿por qué me haces esa pregunta? ¿No? Le vuelvo a decir: pero ¿cómo enseñarías tú?
A ver, dímelo. Y se atreve a decirme lo siguiente, me dice, imagínate hace 30, 40 años que tú estás aquí en Juliaca o en Azángaro y estás dando una charla para un grupo de maestros y maestras. De repente, por allí, ves a una linda profesorita que te gusta. Y como te gusta, comienzas a pensar, ¿cómo llego a ella? Entonces, apenas termina tu charla, vas al organizador y la organizadora y le dices, preséntame a esa profesora, te la presenta y luego tienes que aventarte, me dice el Yatiri, me decía, tienes que aventarte porque si no se te va la paloma. Y yo le digo, pero yo te he preguntado, ¿cómo enseñarías tú? Me dice, ya te respondí. No te he entendido, le digo. Me dice, ya te he explicado. Y me volvió a repetir lo mismo. Yo no entendía. Y le pregunto, a ver, ¿qué me estás diciendo? Profe, me dice, primero es querer, después es pensar y actuar. ¿Qué es la tesis de la cosmovisión andina? El Ayin Munay, el Ayin Yachay y el Ayin Ruray para llegar al Ayin Kausay, ¿no? El Ayin Munay, el querer bien. El Ayin Yachay, pensar bien. Y el Ayin Ruray, el tomar decisiones y trabajar bien para arribar al Ayin Kausay, al buen vivir, ¿no? Se me quedó esto, importante, 2 lecciones saqué del Yatiri. Primero, ese trinomio que empalma con las tesis más avanzadas de la pedagogía crítica, de todo lo que es en ese momento la neurociencia relacionada a educación, ¿no? Empalma y toma distancia, disculpen, con todas las tesis de Karl Popper, que él en la lógica de las ciencias sociales decía, para avanzar en conocimiento tengo que poner en duda el conocimiento que tengo, y eso traducido en educación es el conflicto cognitivo. ¿Ah? El conflicto cognitivo que es asumido dogmáticamente cuando en realidad en nuestra cosmovisión no va por allí. En el Instituto de Pedagogía Popular tuvimos alguna vez una reunión con gente y le preguntaba, ¿y por qué vienen acá? Nos invitaron a Arequipa, a una universidad popular. Y llegaba gente, ¿y por qué usted ha venido acá? ¿Por qué han venido acá? Y nos decían, yo he venido acá para aprender algo de electricidad y cachuelear. Yo he venido acá para encontrarme con mi amiga. Yo he venido acá para esto, para lo otro. Apuntamos y descubrimos que no nos habían respondido a la pregunta que habíamos hecho. ¿Por qué? Si no habían respondido a la pregunta, ¿para qué? ¿No? El para qué. El por qué es esto, al para qué, es diferente. Es diferente. Nuestro pueblo justifica lo que hace no tanto por una racionalidad causal, sino por una intencionalidad práctica, ¿no? Esto es importante para después tomar distancia de lo que planteamos, que vamos más allá de la pedagogía cognitiva, asumiendo la categoría del saber como núcleo central. El año pasado me invitó a Bogotá el amigo Julián de Subiría para
ayudarle a evaluar su experiencia que está haciendo. Y yo me había quedado con el Subiría de hace 10 años, que tiene 6 volúmenes sobre pedagogía cognitiva, ¿no? Y ya Subiría ya no está en eso. Él ahora plantea las tesis de lo que él llama la pedagogía dialogante. Es interesante descubrir cómo también en el mundo del sistema, digamos así, ya se va tomando distancia de una visión meramente cognitiva, meramente de desarrollo de conocimientos. Por eso asumo mejor la categoría saber en lugar de la categoría conocimiento. Desde un punto de vista más histórico, ¿no?, de concepción, de origen del currículo, podríamos resumir que desde las necesidades humanas se generan prácticas que se convierten en experiencias y que esas experiencias son de diferente índole y que al acumularse constituyen el saber, como experiencias internamente acumuladas, como sentimientos, afectos y valores, representaciones mentales, pensamientos, voluntad, desarrollo de la autonomía y práctica de la libertad, y que se van conformando como que estructuras afectivo-valorativas, estructuras cognitivas, estructuras conativas. Estoy usando la palabra conativa en acepción que la utiliza Pedro Ortiz de Cabanillas. Esta génesis del saber, ¿no?, es importante para ir asumiendo qué vamos a entender por currículum. Yo estoy asumiendo, no estoy poniendo énfasis en el conocimiento, sino en la categoría saber, que también involucra conocimiento, pero que también involucra sentimientos y que también involucra toma de decisiones. El saber como articulación de lo afectivo, cognitivo y conativo. En palabras de Merani, Alberto Merani, gran psicólogo argentino, él se preguntaba, ¿qué cosa es lo típicamente humano? ¿Lo típicamente humano es comer? No, hay otros animalitos que también comen. ¿Hacer el amor? No, hay animalitos que se aparean. Entonces, ¿qué es lo típicamente humano?, se preguntaba Merani. Y su respuesta era el pensar, el sentir, valorar y el tomar decisiones con libertad, ¿no? Este tipo de planteamiento a mí me parece importante alrededor de cómo empalma la cosmovisión andina también con estas tesis de la pedagogía contemporánea. En la cosmovisión andina está esas 3 componentes en función a algo superior, el Ayin Ausai, la combinación del Ayin Munay, Ayin Yachay y Ayin Rurey en función al Ayin Kausai, al buen vivir. Lo que me decía el Yatiri, quieres, piensa, toma decisión y luego el buen vivir. ¿Ah? Es interesante esa visión del mundo andino. La neurociencia contemporánea también va en esta misma dirección. Ahí tienen una cita de nuestro gran neurocientífico peruano, ¿no?, que escribió una obra magistral que todo maestro debería estudiarla, que es Educación y Desarrollo de la Personalidad, ¿no?
Pedro Ortiz se nos fue, maestro sanmarquino, hace 2 años se nos fue, pero nos dejó el legado de una importante obra, lean por favor, Educación y Desarrollo de la Personalidad. Ahí va a plantear Pedro Ortiz de la neurociencia, dice, la emoción, la cognición y la conación son los componentes de la conciencia, base del desarrollo de los respectivos componentes de la personalidad. Pedro Ortiz va a decir, debo desarrollar la personalidad, pero para ello debo desarrollar la conciencia, y la conciencia supone desarrollar lo cognitivo, lo afectivo y también la toma de decisiones. La existencia de procesos que limitan la estructuración de la actividad humana consciente no ha sido reconocida e individualizada como tal. En general se han delimitado ciertos síndromes como si todos ellos fueran de índole cognitiva, dejando de lado los defectos afectivos como si no fueran problemas de aprendizaje. Pero una vez que tenemos una explicación informacional de la conciencia, es coherente clasificar los defectos afectivos, cognitivos y conativos como defectos específicos en adquisición de la información social.